Filipenses capítulo 2, solamente vamos a ver 4 versículos de aquí de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, y así en su lugar, sígame con su vista, ahí en su lugar, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Vea lo que dice acá, Filipenses 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí en estos versículos encontramos, pudiéramos llamarle el prólogo a lo que Pablo, de una manera muy hermosa, nos habla acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, comenzando en el versículo 5. Pero vamos a cerrar nuestros ojos y ahorita vamos a comenzar. Señor, te damos gracias nuevamente porque podemos reconocer que hay un amor mucho más grande del que nosotros conocemos, que es el amor de Cristo. Gracias, Señor, porque también tenemos la consolación de Cristo y tenemos su perdón y su ejemplo y su humildad en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder examinar nuestras vidas y poder darnos cuenta de lo importante que es en el cristianismo la unidad, ese mismo sentir el cual hubo también en Cristo. Ayúdanos, Señor, bendícenos y te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en este lugar y gozarnos con tu palabra y estudiar tu palabra y poder crecer juntos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, por tanto, si alguna consolación en Cristo. Aquí hay un verbo en el griego, el cual no lo podemos leer porque está en español. Pero cuando la Biblia nos dice si hay alguna, en lo que realmente la Biblia está diciendo, Pablo, la manera como usa este verbo, él está diciendo ciertamente hay esto. No está preguntando, ¿habrá alguna consolación en Cristo? No está hablando acerca de que si será o no será, sino al contrario, cuando Pablo está mencionando si hay alguna consolación, pudiéramos leerlo por causa de este verbo que está aquí en el griego, pudiéramos o se debería de leer ciertamente hay consolación en Cristo. Ciertamente hay consuelo de amor. Pablo está diciendo, porque hay consolación en Cristo, porque hay ciertamente consuelo de amor de parte de Él, porque hay comunión del Espíritu. Tenemos una comunión, porque no podemos negar que que existe la comunión con el Espíritu Santo cuando nosotros somos salvos, porque Pablo comienza aquí mismo en Filipenses hablándonos acerca de esa comunión, de su amor, de su perdón, y entonces dice, ciertamente hay consolación, ciertamente hay consuelo, ciertamente hay comunión por el Espíritu Santo, y dice después, ciertamente hay un afecto entrañable
y hay misericordia, porque hay todas estas cosas de parte de Dios, porque nosotros tenemos su misericordia, porque nosotros tenemos ese afecto entrañable que nos constriñe y que nos ayuda a poder nosotros amarle más a Él, y porque hay comunión, y porque hay consuelo, y porque hay consolación, dice Pablo. Entonces, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo está diciendo todo esto para llegar a una conclusión. Sientan lo mismo conmigo. Porque hay comunión, sientan lo mismo conmigo. Porque hay consuelo, siéntanlo junto conmigo. Porque hay un afecto entrañable, ustedes también sientan esto conmigo. Porque hay cuando está hablando del Espíritu, comunión junto con el Espíritu, por el Espíritu. Porque hay misericordia, sientan también esto conmigo, sintiendo, dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La primera cosa que quiero que veamos aquí es que Pablo está hablando acerca de la unidad del cristiano, la unidad que debe de existir dentro de la iglesia, la unidad que debe de existir no solamente dentro de la iglesia, pero también que nosotros, Pablo aquí está diciendo, ustedes están allá, yo estoy acá, estamos un poquito separados, pero ustedes estando allá y yo estando aquí, yo quiero que ustedes sientan lo mismo conmigo. Más adelante Pablo explica por qué está tan resuelto en expresarles a ellos lo que hizo el Señor Jesucristo y su gran humildad del versículo 5 en adelante, que muy posiblemente lo vamos a ver la siguiente semana. Pero Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sientan lo mismo conmigo, que hay de parte de Dios este consuelo, esta comunión, su Espíritu Santo y su misericordia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Ellos allá, Pablo acá, expresándose con ellos, sientan lo mismo, pero también como iglesia sientan lo mismo. Pero también Pablo está hablando acerca de que el cristiano en sí debe de buscar junto con Cristo ese mismo sentir, porque en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. De tal manera que Pablo dice que la manera que Cristo en obediencia y en humildad se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, como cristianos en unidad debemos nosotros de sentir lo mismo. Entonces, la unidad del cristiano es ocasión de gozo. Pablo termina aquí en el versículo 4, en donde estamos aquí leyendo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo dice, miren, aquí tenemos nosotros que debemos de estar unidos, la unidad del cristiano. Primera cosa que quiero mencionar es que esta unidad del cual Pablo está hablando es ocupándose en el Espíritu de Jesús, es ocupándose o teniendo más que nada el mismo Espíritu que tuvo Jesús. ¿Cuál fue ese Espíritu? Y cuando estoy hablando de Espíritu, no solamente me estoy refiriendo al Espíritu Santo, pero me estoy hablando de ese sentir, de esa actitud, de esa humildad que el Señor Jesucristo tuvo aquí. Entonces esta unidad se
se obtiene ocupándose en ese mismo sentir, buscando lo que Cristo de la misma manera hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Dice la palabra de Dios, yendo hasta el versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y qué increíble, yo encuentro que Pablo no está diciendo, miren, para que ustedes puedan ser mejores cristianos, vean mi vida, aunque sí Pablo en ocasiones hizo referencia de eso. Pero cuando hacía referencia de eso, simplemente lo mencionaba y decía, sigan mi ejemplo, sigan adelante. Pero cuando está hablando del ejemplo del Señor Jesucristo, aquí está hablando y diciendo, Jesús, el Señor Jesús, era completamente Dios, no estimó el ser igual a Dios, se despojó, se hizo siervo y estando en condición de hombre, se humilló y hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que nos puede ayudar a seguir sintiendo esa unidad. Cuando nosotros recordamos lo que hizo el Señor Jesucristo, nos va a mantener más unidos. Y el mantenernos más unidos nos va a ayudar a crecer. Entre más unida esté la iglesia, más vamos a crecer, más fuertes vamos a estar. Van a venir situaciones y problemas en la familia aún, pero si nosotros tenemos este mismo sentir, el Espíritu de Jesús, la humildad de Jesús, van a venir problemas, van a venir dificultades y vamos a estar unidos, y esa unidad nos va a ayudar a estar más fuertes. Esta unidad se manifiesta cuando nosotros amamos a otros. Cuando nosotros amamos a otros. Dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Y nos está hablando acerca del amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amor falso. El amor de Dios no es un amor, es un amor ágape, no es un amor filos o eros, es un amor verdadero. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos lo mismo y tengamos ese mismo amor. Cuando entre más nos acercamos, yo creo, a la palabra de Dios y más la leemos, más vamos a entender el amor de Cristo y el amor de Dios. Entre menos leemos su palabra y más nos alejamos de Él y menos oramos y menos venimos a la iglesia y más nos concentramos en nuestros problemas y en lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos, si somos egoístas, si somos egocéntricos, entonces más nos alejamos del amor de Dios. Pero entre más nos acercamos a Él, más vamos a poder entender su verdadero amor. Cuando estamos citando, si queremos más amar a aquella persona con la que estamos, no vamos a estar alejados y le digo, mira, sabes que te llamo en un año y nos casamos después. No, sino vamos a querer platicar más, conocer más a esa persona, y entre más la conozco, se supone que más la debo de amar. Amén. En otras palabras, ya estás casado con ella, se supone que más la debes de amar, amén, porque ya estás casado con ella. Pastor, pero si supiera, pero porque no tenemos el amor de Cristo, porque no tenemos el amor de Dios, no tenemos ese amor ágape. Pero si buscamos el amor ágape de parte de Dios, y esposo y esposa se aman con ese amor, yo creo que podemos, cada uno de nosotros, tener un matrimonio maravilloso. Pablo dice, teniendo el mismo amor. Se manifiesta esta unidad ocupándose
en ese mismo sentir y teniendo ese mismo amor. Y luego dice la siguiente palabra en el versículo 2, unánimes, unánimes. Unánimes nos está hablando acerca de que cuando tenemos un compañerismo y dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, decidimos hacer algo por Cristo, la otra persona no va a decir, no, mejor vámonos para allá y vamos a dividirnos y vamos, tú haces eso, yo hago aquello, sino dice acá, unánimes, unánimes. ¿Cuántas veces acá se repite esto? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y luego al final del versículo 2 dice, sintiendo una misma cosa. Todo esto nos está hablando acerca de la unidad del cristiano, sintiendo lo mismo, teniendo lo mismo, haciendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Entonces, la unidad del cristiano es ocupándose en el Espíritu de Jesús, buscando todas estas cosas. Segunda cosa, la unidad del cristiano es oponiéndose a un espíritu de jactancia. Versículo 3. Nada hagáis por contienda. Si yo quiero estar unánime, si yo quiero tener esa unidad del cristiano, dice acá Pablo, no hagas nada por contienda. No hagas nada por contienda. ¿Cuántos, no sé, se levantan cada mañana y lo único que quieren hacer es pelear? No estoy hablando de los maridos, ¿verdad? Del marido y la mujer, aunque puede suceder, yo sé que aquí en la iglesia no, pero se levanta, hay tanta gente que se levanta y lo primero que quiere hacer es golpear a alguien, pelearse. Estaba hablando con alguien y a este alguien le dije, mira, si haces esto, hay una consecuencia. Y este alguien hizo eso, no es ni uno de mis hijos, pero por teléfono me dijo, pastor, yo sé que está bien enojado conmigo. Y le dije, no estoy enojado contigo, pero sí hay consecuencias. Y él pensó que iba yo a estar enojado, pero a lo mejor las consecuencias son peores que mi enojo, amén. Porque uno puede golpear, ¿verdad? Riéndose a lo mejor. Y Pablo dice, lo que hagas, tu trabajo, tus relaciones personales con otros, cuando sales a la calle, cuando regresas, cuando estás ocupado, cuando estás en el camión, cuando estás estudiando, cuando vienes a la iglesia y platicas con alguien y cuando tienes principalmente esas interacciones con tanta gente a través del día, te ves con alguien y te ves con alguien más y te ves con alguien más, dice la Biblia, nada hagáis por contienda. Quizás esto no resuene en algunos porque simplemente somos muy pacíficos, pero quizás resuena con otros porque simplemente siempre se están peleando. Y Pablo dice, no hagas nada simplemente por andarte peleando, porque piensas que por andarte peleando estás avanzando y estás ganando terreno y entonces eres superior porque estás golpeando a otros, ¿verdad? Y los estás dejando allá en el piso. Hace 2 o 3 días mi hija Hannah, de repente hace algunas cosas que tenía una
chancla, que se le podría decir un zapato de Caitlin, y la tiró por las escaleras. Y se empezó a reír y Caitlin vino, papá, Caitlin me hizo esto. Y le dije a Caitlin, le dije a Hannah, perdón, Hannah, no hagas eso. Y Hannah me dijo, ay papá, pero estábamos jugando. Y nuestros hijos saben, si hay alguien dentro del grupo que no se está divirtiendo, entonces no estás jugando, estás haciendo bullying. ¿Ven? Y le estaban haciendo bullying a Ashley y Hannah a Caitlin, mi princesita, a Caitlin. Y bueno, y como que le cayó el 20 y dijo, ok, sí es cierto, ella nos estaba divirtiendo. Yo y Ashley nos estábamos divirtiendo y Caitlin no. Y hoy en día jóvenes están creciendo con tanta contienda, porque están viendo contiendas y peleas entre papá, con la mamá, con la familia, con el vecino. No se pueden ver, salen, están viviendo en la misma casa, el tío, la tía, el primo, todo mundo, y no puede pasar un día sin que haya una pelea. Y los niños crecen, ven eso en casa, lo ven, contienda y pelea en la televisión, programas en donde todo lo que ven es pleito y violencia. Y después todos tristes se van a jugar su Nintendo y su PlayStation, y es Call of Duty, ¿verdad? Mi juego favorito. Y ahí están matándose unos con otros. Y salen a la escuela y ¿qué va a haber? Contienda. Y crecen en un mundo en donde lo único que ellos piensan que hay es contienda, pelearse. Es algo natural. Y ya no salen con un espíritu de humildad, sino ahora salen con un espíritu de defensa, de protegerse. Y si no le pegan a otro, no son felices. Y tristemente eso es lo que nosotros estamos viendo. Otra vez, quizás eso no resuene con algunos de nosotros, porque crecimos en un hogar cristiano, en la iglesia todo bien, en casa todo bien, y no hay tele, no hay Nintendo, no hay PlayStation. Y cuando de repente hay algo fuerte, quizás hasta nos ponemos a llorar, y a lo mejor no era tan fuerte. Pero dice Pablo, no vivas una vida llena de contienda, de pelea, de gritos, de tratar de demostrar que tú eres más. Y si no dice, no vivas esa vida llena de contienda. Y luego dice, versículo 3, o por vanagloria. Hay quienes salen a la calle con ese espíritu de contención, de quererse agarrar del chongo, pero hay otros que salen simplemente con un espíritu de vanagloria, de soberbia, de jactancia. Y la verdadera unidad en Cristo es oponiéndonos a un espíritu de contienda y de jactancia. Cuando yo me opongo a eso, yo digo, yo voy a hacer a un lado el que yo viva mi vida saliendo a la calle tratando de agarrarme con alguien, o saliendo a la calle pensando que yo soy más que otros. Pablo dice, eso demuestra que no hay en ti, regresando al versículo 1, no hay en ti esa consolación de parte de Cristo. Porque si verdaderamente Cristo te ha traído consuelo, ya no vas a salir tú tratando de pelearte o con esa jactancia y vanagloria y orgullo. Eso demuestra que no hay en ti nada del consuelo de amor que solamente Cristo nos puede dar.
Eso demuestra, si tú sales a la calle con un espíritu de contienda y de orgullo, demuestra que no hay en ti nada de comunión con el Espíritu Santo. Demuestra que no pasaste esa mañana caminando con Dios. Si tú sales a la calle con ese espíritu de contienda y de jactancia y de orgullo, eso quiere decir que no hay en ti un afecto entrañable, algo que te ayuda a poder ser mejor para con los demás. Si tú sales a la calle con ese espíritu de contienda y de jactancia y orgullo, eso quiere decir que la misericordia de Dios, de Cristo, no la has visto en ti. Porque si tú reconoces la misericordia de Dios, lo que Dios hizo en tu vida, no saldrías ahí todo con ese orgullo y tratándote de golpear y sin amor, sin consolación, sin consuelo, sin comunión, sin nada de nada. ¿De qué sirve? Pablo dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como qué, como más. Cuando sales constantemente, tenemos un problema, y nuestro problema es que constantemente pensamos que somos más que los demás. Ves a otro y dices: yo soy más y mejor que aquel. Ves a otra persona: yo soy más y mejor que aquel. Y yo no sé tú, pero yo todos los días me debo de cuidar de dos cosas: de criticar a alguien y de pensar que yo soy superior a alguien. Porque somos bien rápidos para criticar. El día de hoy simplemente vi a una señora que creo que andaba fumando. No me acuerdo qué hizo. Y el primer pensamiento es: ese cigarro la va a matar. Y el segundo pensamiento: yo soy mejor porque yo no fumo. Pero dentro de mí debo de decir: no, ¿quién soy yo para criticar? Que se muera la vieja esa. No voy a criticar, amén. Y la segunda, por el simple hecho, ¿verdad?, de que piense yo que soy superior, dice la palabra de Dios: no somos superiores a nadie. No somos superiores a nadie. Vean lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Soy mejor yo que alguien más? No. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, criticas. Juzgas y criticas, juzgas y criticas, juzgas y criticas. Y somos tan buenos para criticar. Y la crítica llega bien rápido. Yo no sé tú, pero hoy critiqué a muchas personas yo. Critiqué a este y a él y a él. Y como 5 veces o 10 veces tuve que decirme a mí mismo: no critiques. No critiques. Y no pienses que eres mejor que alguien más, porque la palabra dice: pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo mismo, para que me entiendan, amén. Ay, ese hermano ni es buen cristiano porque ni lee su Biblia. Y tú eres, no sé,
Eres un super lector, ¿verdad? Y es hermana, y criticas a la hermana, y criticas al hermano, y criticas a por allá y por acá, y a todo mundo criticamos. Pero dice la palabra de Dios, sí, pero tú haces lo mismo. Mira, cuánto come, qué glotón. ¿Verdad? Y cuánto no comiste en Navidad y bueno, ahorita este mes estamos en dieta, todos, amén, todos estamos en dieta, pero comenzando el siguiente, adiós las dietas, adiós las dietas. Pero dice la palabra de Dios, no somos mejores que nadie. Ok, Filipenses capítulo 2. La unidad del cristiano es oponiéndose a este espíritu de contienda y de jactancia. Muy bien, número 3, la unidad del cristiano se obtiene con un espíritu puro y humilde. Vean lo que dice ahí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nuevamente, un espíritu, el espíritu que Pablo está buscando aquí en esta iglesia. Y Pablo no lo está diciendo porque esta iglesia está teniendo problemas en cuanto a humildad. Y no creo que Pablo lo está diciendo porque Pablo ve que se esté quizás dividiendo y siempre hay que, como Pablo, quizás aquí no se estaba dividiendo en sí la iglesia, pero Pablo estaba tratando de que algún día se llegara a dividir la iglesia. Pero Pablo lo está hablando y diciendo nuevamente, como por la manera que comienza este capítulo, Pablo está diciendo, ciertamente hay consolación en Cristo y ciertamente hay todas estas cosas. Y entonces les dice, completen mi gozo. Ya tengo tanto gozo. No está diciendo, conviertan mi tristeza en gozo, sino Pablo está diciendo, yo estoy gozoso con ustedes, pero si se mantienen unidos, wow, ese gozo ya se completó. Ahora sí, ya está, ya no hay nada más que podamos añadir a esto. Y Pablo les dice, hay que tener esta unidad, hay que evitar contienda y vanagloria, hay que mantenerse humildes, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si saliéramos cada mañana recordando esto, yo no soy más que los demás, yo creo que Dios me ayudaría a mí a mantener un cristianismo más unido. El problema es cuando nos sentimos un poquito superiores o mucho superiores. Estaba hablando con un pastor que en el mes de junio, julio, uno de sus asistentes, en realidad su mano derecha de este pastor, algo pasó y dividió la iglesia. Y wow, que la dividió. Una iglesia de cerca de 200 se vino abajo y quedó como en 80, 70 personas. Y fue muy doloroso para este pastor. Pero tanto el pastor como la esposa del pastor, tratando de unir toda la iglesia y tratar de ver dónde está el problema. La hermana preguntándole a la esposa de este otro hermano que dividió la iglesia, preguntándole a su esposa, hermana, ¿qué está pasando con usted? Y la respuesta continua que la hermana tenía era esta: es que yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Y cuando tenemos ese pensamiento de yo no me voy a dejar, estamos diciendo,
yo soy superior. ¿Cómo que me vas a hacer esto? Y viéndolo desde los dos puntos de vista, nunca este pastor ni su esposa hicieron más. Al cambio, al contrario, dieron sus vidas, su amor, su tiempo, por años, 10 años, dando su amor a esta iglesia, a estos hermanos, a esta familia en especial. Pero de repente, cuando se le mete el diablo a alguien, dice: yo no me voy a dejar. Los hermanos de aquí de la iglesia dicen que usted se está aprovechando de mí, pastor. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. ¿Qué tal si sí? Y entonces, porque no me voy a dejar, y ese espíritu de superioridad trajo una destrucción bien triste a esta iglesia. Muy, muy triste, especial para el pastor, su esposa, a punto de dejar el ministerio, decir: Señor, casi como Juan el día domingo, ¿se acuerdan? Señor, eres tú Dios, porque estoy aquí en la cárcel y necesito que me aclares que eres, o esperaremos a otro. Y Jesús le responde a Juan: no, sí, yo soy. Ay, ok, Señor, gracias, porque ya estaba yo, ya no sabía qué hacer. Y este pastor de la misma manera: Señor, di mi vida, 10 años, esta iglesia, esta familia en especial. Pero por causa de que pensamos que soy superior, en el momento en que yo pienso que soy superior, trae división. No hay otra. En el momento que pienso que soy superior, trae división. Entonces la unidad del cristiano se obtiene con un espíritu humilde. Y número 4, la unidad del cristiano es ocasión de gran gozo. Es ocasión de gran gozo. Dice versículo 2: completad mi gozo. Completad mi gozo. De tal manera que Pablo dice, cuando encontramos una familia unida, cuando encontramos una iglesia unida, cuando encontramos hermanos donde quieran que estén, yo aquí en la cárcel, ustedes allá en Filipos, cuando encontramos cristianos que están unidos, trabajando para un mismo propósito, alcanzar las almas, seguir a Cristo, dice Pablo, esto trae gozo. La unidad trae gozo. Hacemos mucho más cosas cuando estamos unidos. Llegamos a un mismo fin más rápido cuando estamos unidos. Cuando estamos unidos, viene el diablo y nos trata de tirar, y es bien difícil tirarnos porque estamos bien unidos. Pablo dice, terminando aquí con el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La unidad se completa, es ocasión de gran gozo cuando hay un querer, dice la palabra de Dios, cuando quieras que alguien haga algo por ti, tienes tú primero que hacerlo, la regla de oro. Cuando tú quieras ser amigo de alguien, bueno, o quieras que alguien sea tu amigo, debes de ser su amigo. Cuando alguien quieres que te trate de tal manera, tú tienes que tratarlo primero de esa manera. Dice Pablo, no mirando cada cual por lo suyo, por mis intereses, por lo que yo necesito, sino por lo que alguien más necesita. Que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él no dijo, wow, yo necesito tanta alabanza, necesito tanta gente que venga y se postre, así como lo hicieron aquellos magos del oriente. Necesito eso. No, sino Él lo que buscó fue servir. Él lo que buscó fue los intereses de los demás. Y si alguien venía y se arrodillaba, ok, mira, no le digas a nadie que lo que hice por ti. Al contrario, se iban y hablaban. Pero pero el Señor Jesucristo siempre buscó los intereses de los demás. Termino con esto.
hace años recuerdo a un pastor muy importante, entre comillas, y muy famoso, que cuando comenzó, uno se acercaba a él y él me decía: Arturo, mira, lo que tú necesites. No, pastor, necesito esto y aquello. Y en una ocasión necesitábamos un viaje, mi hermana y yo necesitamos ir de aquí para allá. Y él dijo: no, con mucho gusto. Y no pudo ir él, pero mandó ahí a sus ayudantes y nos llevó de un lugar a otro 12 horas de camino, para acá y 12 horas para allá, 24. Pero dijo: no, yo te ayudo. Oh, wow, qué tremendo. Pero después se sintió superior a los demás. Y después trataba de hablar con él y me decía casi como: ¿tú quién eres? Ya ni me acuerdo de ti. Y fue muy triste lo que sucedió con ese pastor. Como dicen, se le subió. Otro pastor que estaba en una iglesia mucho más pequeña, y ustedes lo conocen, el pastor John Wilkerson, toma hace años el pastorado de la primera iglesia bautista allá en Hammond, Indiana. Y lo vimos apenas aquí en Acapulco, y lo saludamos. Y en vez de decir: oh, Arturo, no saber quién ahora soy yo, ¿verdad? Vete para allá, no te acerques tanto a mí, ¿verdad? No, al contrario: Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y necesitas algo. Ni modo que le digas: no, pues sí, deme otro edificio, ¿verdad? Casi con un tronido de dedos lo pudiera hacer. Pero ¿qué diferencia tan grande hay cuando aquí la palabra de Dios dice: estimando cada uno, ¿verdad?, a los otros mayores que mí, buscando los intereses de los demás? Y eso es el cristianismo. El cristianismo es otros, no yo, sino otros, los de allá afuera, no yo, otros, la gente que no es salva, no yo, otros que vengan y escuchen, otros. Ese es el cristianismo. Y cuando yo estoy pensando en otros y trae unidad, el resultado es gozo. No solamente gozo para Pablo, pero gozo allá en el cielo. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en Cristo toda esta misericordia y consuelo y comunión en el Espíritu Santo, afecto fraternal. Te pedimos, Señor, que todas estas cosas nos sigan ayudando para que podamos seguir siendo una iglesia unida, para que podamos tener familias unidas, para que podamos hacer lo que tú nos indicas y tener ese mismo sentir. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder tener ese sentir que tuvo Cristo. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque a veces se nos olvida y queremos y pensamos que somos superiores y se nos olvidan las necesidades de los otros y pensamos que somos más importantes y creemos que somos mejores que otros y tantas cosas, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra jactancia. Perdona, Señor, nuestro egoísmo, pensando siempre en nosotros. Ayúdanos, Señor, a pensar en los demás. Ayúdanos, Señor, a siempre estar pensando en los otros. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Pastor, ore por mí, aquí está mi mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Toma un momento ahí, si puede, ore y dígale: Señor, me has hablado en esto, ayúdame a recordar esto, ayúdame a no salir el día buscando